De todas formas, no me voy a olvidar ni de Raquel ni de Marta Pérez, que fueron las grandes coordinadoras de poder traer esta exposición aquí. Y otra cosa que quiero dejar claro, antes de meterme en el tema, pues es que esto que vais a ver es fruto de un proceso de investigación. Es decir, cuando planteamos hacer una exposición homenaje a Miguel Fisac, no quisimos reducirnos a conseguir una serie de planos y fotos conocidas o no conocidas y colgarlas de las paredes, sino que quisimos que por lo menos después de hacer un periplo, porque el siempre lo planteamos como itinerante, pues quedara algo, ¿no? Que quedara un pozo de investigación. Y lo que vais a ver pues es mi tesis doctoral, o sea que forma parte de la investigación. Lo que ocurre es que esto se fue agrandando, el tema fue enriqueciéndose, cada vez aparecían más archivos, todo el material que veis es inédito. Un fotógrafo, Alex del Río, fotógrafo y amigo, ha recorrido toda la geografía nacional para ver estas estructuras a día de hoy, y todo el material que yo voy a pasar aquí ahora en la conferencia o que podéis ver en la exposición, pues es un material original que hemos tenido que ir a buscar pues allá donde iba apareciendo. Mucho apareció en Vic, el caso catalán, mucho apareció en Toledo, mucho apareció en Coruña, mucho apareció en Madrid, en Ciudad Real, en Almagro. El problema de la dispersión que había y del volumen de obra, porque esto es un tema importante, que aunque se condensa la historia en 10 años, del año 1960 a 1970 o 71, realmente fue mucho lo que se construyó y muy pocas las cosas que quedaron en el plano del papel, ¿no? o de simplemente del proyecto. Vamos a ir pasando esto, si el antivirus nos deja. Ahí. Bueno, Miguel Fisac es este hombre. Miguel Fisac tiene pues una serie de avatares, tiene una trayectoria muy dilatada en el tiempo, tiene muchos años de ejercicio profesional, y Miguel Fisac va a fallecer el 12 de mayo de 2006, a la edad de 92 años, en pleno proceso creativo. Miguel Fisac en este momento saluda sonriente, que es muy difícil ver a este hombre sonreír, y ya veis que la sonrisa tampoco es que sea muy, muy grande, ¿no? Este hombre cree haber encontrado la solución, por fin, a todos los problemas de la construcción. Cree haber encontrado la pieza ideal capaz de solucionar todos los problemas. Cree haber encontrado una viga, es decir, una estructura por la que va a poder evacuar el agua. Cree haber encontrado un sistema que es el pretensado en el que se va a apoyar y que le permite que esa estructura sea pretensada, es decir, sea impermeable, que sea hueca, que sirva de aislamiento, que además sirva de acabado, porque va a ser una pieza vista, no se va a pintar ni se va a recubrir. Es decir, una pieza que resuelva la estructura, el aislamiento, la impermeabilización y el acabado de un edificio, y todo con un solo gesto. Y esa es la historia de los huesos, la historia de la búsqueda de la pieza ideal, ¿no? Bueno, estoy haciendo aquí un lío con esto. Bueno, acércate un poquito más. Sí. Yo comienzo con las investigaciones de todos estos temas ya desde la escuela, ¿no? Entonces, estas cosas que se le van quedando a uno en la cabeza, y estos son imágenes de mi fin de carrera, pero el caso es que yo estaba haciendo aquí abajo unos huesos ya, y yo miraba los huesos de Fisac y decía, ¿cómo pudo haber hecho este hombre tantos huesos y no se venden? ¿Dónde compró este hombre piezas parecidas a estas si no hay en el mercado? Yo iba a los prefabricadores, les preguntaba, los intentaba rastrear en el mercado, pero los huesos no están en el mercado. Entonces ahí es donde yo realmente comienzo a investigar, y es una investigación pues que me ha llevado muchos años, ¿no? Y me tropiezo con un mundo que no me esperaba, que es un mundo de ingeniería, es un mundo de inventores, es un mundo que habla de una economía, de unas necesidades, de unas carencias, y me sumerjo en los años 60, incluso antes, en los años 50, en una España que crece, que construye, donde la obra civil tiene un gran peso, donde todo hay que inventarlo porque no hay nada dentro del mercado nacional, donde los experimentos y el carácter pionero de todos los técnicos es una constante. Y me voy encontrando una serie de personas en el camino que me hacen ver que yo lo que estoy persiguiendo es una investigación, pero no es una investigación
de una persona. Es una investigación de un equipo y casi podría decir de una generación. Porque me empiezo a encontrar nombres como Barredo. Ricardo Barredo es la persona de confianza de don Eduardo Torroja, el gran ingeniero español de estos años, gran impulsor de las técnicas en España, y es el hombre con capacidad técnica, con capacidad inventiva para resolver los problemas en obra. Y será el que cree el sistema que voy a pasar a explicar ahora, que es el sistema Barredo, que es el sistema de postesado, que es la única patente española para utilizar este tipo de estructuras. No tenemos ni siquiera normativa. Toda esta experiencia se hace antes de que en España haya una norma. La prensa ensalza a esta gente. Voy a explicar quién es Ricardo Barredo, pero sobre todo quién es toda esta gente, quiénes son aquellos que traen estas tecnologías a las cabezas de los puentes con el nivel que teníamos de la construcción, con el nivel que arrastrábamos desde la posguerra y que parecía ciencia ficción lo que estaban planteando, ¿no? Meter cables a los puentes para tesarlos en una España donde no había casi ni acero. Ese que veíais era el primer puente, es una imagen del primer puente postesado construido en España, en Almaraíl, por Eduardo Torroja. Y esta es la vivienda del propio Ricardo Barredo en San Fernando de Henares, en Madrid, una vivienda que se colocará una vez ejecutada esta viga en voladizo, que parece el arranque de un puente, hecho por dovelas. Esto es un momento importante porque ante la precariedad de las grúas, de los medios de transporte, pues ven como una posibilidad la construcción de vigas en tramos de 1 metro que se iban a ir enlazando hasta tesarlas y darle continuidad al final, ¿no? Esto no es más que un avance en voladizo, un sistema con el que posteriormente se realizaron muchísimos puentes en España. Y esto es un juego con el que yo explico todas estas cosas. Cuando la exposición se hizo, se montó, se contó con una previa de 2 colegios de arquitectos, el Colegio de Arquitectos de Madrid y el de Barcelona. En conjunto hicieron la coproducción de todo esto. Se fueron montando equipos de trabajo por toda España, se fueron poniendo a funcionar todos los archivos fotográficos, a limpiar los históricos, a hacer los nuevos, dentro de lo que fue un auténtico equipo de más de 100 personas. Y cuando comenzamos a distribuirlos por los museos, pues había siempre una cosa que nos pedían, que era poder llegar a todo el mundo, no quedarnos dentro del ámbito de los arquitectos ni de los ingenieros, incluso que los críos que vienen a los museos pues puedan llegar a entender estas estructuras. Entonces yo hice aquí una cosa así medio ingeniosa para explicar el sistema y vi que al final servía para explicar la exposición, así que algunas veces lo incorporo. Es simplemente una cuestión muy básica, son una serie de cajas de marisco que tienen estos huecos para descongelar el hielo, ¿no? Y bueno, hay una serie de coches. Entonces atamos unos botones en los extremos, que son los anclajes pasivos, pasamos las gomas por todos los huecos, tesamos al otro lado y anudamos, y por tanto lo que antes eran 5 cajas ahora forman una viga conjunta apoyada sobre 2 pilares. La viga, en función de la inercia que se le dé, obviamente en función del canto, tiene una inercia y una resistencia, y sin embargo, puesta boca abajo, no soporta ni su propio peso. Se le ponen las tapas de las cajas y se pone la viga en carga. Con 3 coches, 4 coches, empieza a abrir la dovela central, la dovela tiende a abrirse, hasta que finalmente con 7 coches la estructura colapsa, ¿no? Una vez que se produce el colapso del puente, pues se pueden producir hay 2 soluciones: o retesar, es decir, darle más tensión a las gomas y por tanto volver a elevar el puente, o poner las cajas de canto con la misma tensión, con lo cual sí que aguanta ya el peso de los 7 coches, ¿no? Bueno, pues esto, así como si fuese un juguete de esta forma, es realmente la historia de cómo va a ir construyéndose los huesos. Los huesos no se pueden transportar en vigas de 20 metros, de 17 metros, sino que se van a transportar algunas en dovelas, otras se van a ejecutar en largo, que serán las pretensadas, y esto es lo que voy a pasar ahora a explicar. Bueno, posteriormente hicimos ya pues todas las actividades, y estas actividades se hicieron en colegios de arquitectos, aquí esto es la Escuela de Arquitectura de Coruña, porque bueno, luego ya se hicieron muchas más cosas, patentamos un juguete y bueno, esto ya es otra historia. Volviendo al tema de los huesos, diremos que hay 2 grandes familias. Nosotros, una vez que vimos
¿En qué consistía?